Sigue avanzando el proceso constituyente, estamos en días claves respecto a las votaciones que están avanzando en transitorias, en armonización. También hemos visto el gobierno en momentos bien complejos en materia de seguridad, entre otros. Vamos a hacer una mirada de todo esto junto a Alberto Mayor, sociólogo. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Bárbara? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Bueno, hace tiempo que nos veíamos, así que hay mucho que comentar, sobre todo en estos momentos que se ha generado bastante ruido en torno a las discusiones de las normas transitorias. Partamos con la convención. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo ahí? Que se haya planteado 2/3 para eventualmente reformar la Constitución, pero solo por el periodo que le correspondería al Congreso actual, y esto cambiaría con el próximo. Mira, más que en específico el tema de los 2/3, que creo que efectivamente es relevante, básicamente porque plantea uno de estos debates que plantean confusiones. O sea, yo creo que lo peor que puede ocurrir para cualquier sistema político, y hablo de todo el sistema político en general, es que las discusiones sean incomprensibles para la ciudadanía, porque eso genera las bases de las crisis institucionales que hemos tenido en los últimos años. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo, antes del estallido había una discusión entre el gobierno de Sebastián Piñera y la oposición porque habían o 40 horas laborales o 41 horas laborales. El gobierno decía 41, 40 era Venezuela. La oposición decía, no, tienen que ser 40, no pueden ser 41. Entonces, la gente normal dice, bueno, ¿por qué no ponen 40,5 y se olvidan del problema? O sea, no tiene sentido. Entonces, después viene el tema de los retiros. No, el gobierno de Gabriel Boric no acepta ningún retiro. Pero ¿cómo? Se acaba de votar a favor de los retiros. No se entiende. Y la oposición le dice, es que hay que hacer retiros. Y la oposición estaba diciendo que no había que hacer retiros. Entonces, y ahora estamos con los 2/3 en la misma situación. O sea, la postura de la derecha históricamente es defendida por el gobierno y la postura del gobierno, antes oposición, es defendida por la derecha. Entonces, el problema es estructural. O sea, no se entiende la discusión. ¿Hay fundamentos para con los argumentos? Sí, pueden haber, pero eso, para efectos de opinión pública, es un problema. Tiene que ver quizás más allá de los 2/3, porque tal como dice, los que más lo criticaban ahora lo defienden y lo mismo al revés, pero puede tener que ver más que con el quórum mismo, es con la diferencia que se busca hacer entre el Congreso actual y el próximo. Ahí, por ejemplo, recordemos las palabras del convencional Fernando Atria, que dice que esto no es una trampa, es una forma de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, y se ha generado toda una discusión respecto a si este Congreso, poco menos que fuera ilegítimo para hacer reformas o que es una parte muy interesada, más allá del Es quórum, que porque si fuera el mismo para siempre, sería otra discusión. Ya, pero supongamos que le encontramos toda la razón a Atria de que las instituciones vigentes no están aptas para poder hacerse cargo de la transformación. En la mayor parte de los procesos constituyentes se asume que eso es así. Y lo que se hace entonces es que se convoca elecciones legislativas inmediatamente terminado 2, 3, 4 meses después del cierre del proceso constituyente para que las instituciones empiecen a operar normalmente y se legitime la nueva constitución. En este caso, la legitimidad de la nueva constitución estaría quedando, en términos de ejercicio, para 4 años más, 3 años y tanto más. Entonces, ¿por qué entonces te inventas un mecanismo que impide enjaular un león cuando el problema es que tienes un león que podrías no tenerlo? Si tú consideras que hay un león y tienes el derecho y la potestad del poder político para no tener un león, ¿para qué te compras un león? O sea, Entonces, claro, es una solución objetivamente, media no se híbrida, entienden los... Claro, o una sea, solución es la media híbrida, misma porque en el fondo se solución. busca resguardar o mantener, como dicen, este espacio democrático en que la gente eligió autoridades por cierto tiempo, claro, pero en el fondo no se van a remover esas autoridades, pero sí se le van a cortar las potestades que podría tener en este caso. El concepto que acabas de dar de híbrido es muy bueno porque, por ejemplo, el sistema político había planteado todo un sistema híbrido en el cual jugábamos a que elegíamos presidente, pero terminábamos con un sistema parlamentarista. Entonces, donde en la práctica un ministro nominado ya era finalmente el poder superior. Eso no ocurrió finalmente, pero estaba propuesto justamente con estas lógicas híbridas. Estas lógicas híbridas, en un contexto como el actual en Chile, son muy negativas. Aquí hay una falta de sociología, por decirlo así, porque los procesos de transformación producen mucha confusión. Chile lleva 10 años en un proceso de transformación que es exigido, o sea, no ocurrió naturalmente, ocurrió por una sociedad que exige una transformación. Y esa exigencia no ha tenido una respuesta política. Y cuando tú llegas con respuestas que son claras, transparentes, concretas, muy precisas y muy concretas, que son visibles, eso produce confianza en el sistema.
Cuando tú llegas con respuestas que son híbridas, eso es para sistemas que están en un estado de legitimidad muy alto, donde la gente le da un cheque en blanco a la política y le dice, haga lo que le parezca porque confiamos en usted, les va a quedar bien, fantástico, los queremos. ¿Ya? No es lo que está pasando en Chile, no es lo que está pasando en el mundo, y por tanto esas soluciones híbridas son muy complicadas, porque lo único que hacen es llamar prácticamente a aquellos que no ofrecen soluciones híbridas, que suelen ser los que las soluciones menos híbridas de todas, son los populistas, ¿ya? Que llegan a decir las cosas con pachotadas. Esto lo queremos hacer así. Vamos a terminar con tal cosa, vamos a iniciar tal otra cosa y se acabó tal. Bueno, esa no es una solución híbrida, pero evidentemente no está muy pensada. Yo creo que el problema aquí fundamentalmente es que el diseño político de todo el proceso de transformación, que es un proceso histórico muy importante en Chile, nunca ha tenido diseño. No ha tenido diseño por parte de quienes están gobernando, no ha tenido diseño por parte de quienes no saben si están gobernando. Hay un grupo que no sabe si está gobernando, un grupo que tiene ministros y todo, que no sabe si está gobernando. ¿Ya? Hay otro grupo que no sabe si es oposición, que es la DC, ¿ya? Y hay todo un grupo que ¿Quiénes serían los que no es de saben si están oposición. gobernando el socialismo, el llamado socialismo democrático, la ex concertación? Entonces, los socialistas, el PPD, qué sé yo, que efectivamente no saben si están gobernando, que pueden tener ministros, pero pueden no tener derecho a tener gente de confianza a su alrededor, no saben cuáles son las líneas de trabajo fundamentales del gobierno y por ¿O tanto se cuánto pueden pueden equivocar en incidir alguna en las declaración. decisiones más importantes del gobierno? Exactamente, están fuera del comité político en la práctica y además, y esto es lo más importante, su coalición objetivamente está fuera del gobierno. O sea, hay ministros de Estado cuya coalición está fuera del gobierno. Eso no existe en ninguna parte. A los que están dentro del gobierno están en una coalición que también participa de las estructuras del gobierno, de las estructuras políticas asociadas al gobierno. Es lo lógico, da vertebración. Entonces, vivimos en una sociedad que viene de una crisis que te ha generado un nivel alto de invertebración y tenías la oportunidad a través de la Convención Constitucional de generar esa vertebración y eso no funcionó. La Convención fracasó en ese sentido. Eso no significa que el texto esté entero malo, no significa que vaya a perder el apruebo, significa simplemente que la Convención como herramienta política para construir un gran marco de acuerdos para un grupo determinado extenso de pensamiento político en Chile, de doctrinas políticas en Chile, eso, para vertebrar el sistema político, se perdió, no funcionó para eso, al contrario, fue una fuente de entropía, de caos. Ahora, puede ser que esta herramienta, cuando se habla de los dos tercios, pero solo para este Congreso, hay desconfianza, el convencional te habla, de hecho, de faltas de lealtades, puede ser eso una reacción desde convencionales quizá más hacia la izquierda, de lo que ya estaban afirmando casi como un elemento de campaña en sectores de centro izquierda que tenían que ver más que nada con aprobar para reformar, el decir, bueno, no nos gusta por completo, hay algunas cosas que definitivamente no quedaron bien o no se pudieron discutir bien en profundidad y las podemos arreglar. Entonces, aprobemos y se podrá arreglar. Puede ser que eso haya caído mal, lo haya asustado a algunos convencionales y finalmente trataron de poner este cerrojo de los dos tercios para que no se pueda reformar, o por lo menos en este corto plazo. A ver, es que yo creo que el cerrojo se inventa porque se dan cuenta de que los mecanismos de transformación constitucional son laxos y que por tanto podría ocurrir, además tú estás permitiendo que el Senado se quede, que el Congreso actual se quede y le estás diciendo que los mecanismos de transformación constitucional son laxos y por tanto tú podrías encontrarte con una constitución muy distinta antes de que esté en ejercicio pleno, cosa que tampoco te puede pasar. A ver, son errores de diseño. O sea, aquí hay un tema de diseño de la convención también. O sea, la forma en que se constituyeron las comisiones, la forma en que se trabajó en general, tuvo varios errores que son técnicos. O sea, aquí hubo una denostación de la mirada más experta que les pasó la cuenta. Eso es. Y ahora lo que se está haciendo en todo este plan, o sea, ¿por qué tú vas a inventar un órgano, que es esta comisión de implementación? ¿Por qué vas a inventar un órgano que está fuera de tu constitución que acabas de redactar? Acabas de redactar una constitución para dirigir todo el país. Acabas de inventar toda la institucionalidad del país de nuevo. Y inventas una institución nueva, ¿ya? Decretada en una norma transitoria, eh, que es una comisión ad hoc que va a nombrar enteramente el Ejecutivo. El Ejecutivo podría nombrarla sin necesidad de que exista eso en las normas transitorias, pero la quieren puesta con una legitimidad dada por la Convención. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen responsables de que quieren una comisión? ¿Y por qué hiperpresidencia? O sea, toda esta lucha además fue contra el presidencialismo. Estas normas transitorias
aumentan el presidencialismo. Entonces, ¿por qué Oye, el eso que se presidencialismo es cayeron bueno? los decretos con fuerza de ley, que buscaban que fuera el presidente que legislara vía decreto en caso de lentitud del Congreso. Exactamente, apareció la hipótesis de los decretos con fuerza de ley, ya finalmente políticamente no hubo agua en la piscina, está la comisión de implementación, cuyos integrantes nombra el Ejecutivo según la recomendación que da el Ministerio, recomendación que ya en sí misma, al no venir a partir de una consulta de la convención y siendo del organismo que financia la convención, tiene algo de incómoda, ¿no? O sea, te llega del organismo que en la práctica operacionalmente está a cargo de tu institución, te llega un conjunto de recomendaciones. ¿Ya? A mí me parece que la convención perfectamente en consulta, está muy bien, le pregunta qué piensa el Ejecutivo de las normas transitorias, qué piensa la Contraloría, qué piensa el Congreso, ¿ya? Pero en el fondo yo creo que la idea de mantener el Congreso, pero mantenerlo bloqueado, la idea de jugar este juego de que sí, pero no, yo creo que no es buena idea. Creo que hay muchos errores en ese sentido de cómo vas a actuar políticamente. Yo la complejidad ahí porque hemos estado hablando de las reformas constitucionales, ¿cierto? Y para eso se les busca el quórum de los dos tercios, pero en el fondo, si el fondo del problema es que no confían en las autoridades actuales, en el gobierno, o más que en el gobierno, quizá en el mismo Congreso, o encuentran que no es Mm. legítimo, claro, probablemente le pueden bloquear las reformas constitucionales, pero todas las bajadas, toda la implementación de lo que establece el nuevo texto, lo van a tener que hacer ellos igual. Entonces, sigue estando este roce. ¿Confiamos para algunas cosas y no para otras, o para todo, o para nada? Claro, es que yo creo que hay que entender lo que significa cuando estás en el poder. Y el poder tiene una serie de responsabilidades. Entre ellas es que hagas uso del poder y te hagas responsable de lo que redunde de ese uso del poder. El poder es para usarlo. Pero, pero yo creo que esta ambigüedad ha sido una tónica. O sea, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric parte con una premisa. Dice, básicamente lo que hay que hacer es lograr que no pase mucho de aquí a la votación de la nueva constitución, hasta el 4 de septiembre, ¿ya? Porque hay que navegar esto tranquilo hasta que venga la votación, se apruebe y de ahí para adelante, en el fondo, allí comienza realmente el gobierno. Esa era la tesis central. Pero al mismo tiempo, el mismo gobierno más consultado, no lo sé, menos consultado, toma la decisión de que el día 1, el primer día hábil, el primer lunes de gobierno, te vas a meter a la Araucanía. Entonces, si tú dices que no vas a hacer mucho, que vas a tener que tratar de calmar las cosas, esperar tiempo, ¿ya? Ir a visitar el acelerador de partículas no es precisamente la mejor idea. Entonces te enfrentas a una situación que habla de una incapacidad de organizarse en términos políticos, de tomar un plan y seguirlo a rajatabla. Y sobre todo, insisto en esto, o sea, por ejemplo, yo lo veo en las encuestas que hemos hecho en La Cosa Nostra, nos aparece, por ejemplo, que la gente que aprueba está a favor de los derechos sociales. Y la gente que rechaza, por ejemplo, una de las razones por las que rechaza es porque está muy preocupada por la ausencia de elementos relacionados con la educación y la salud en el nuevo texto. Entonces tú dices, pero ¿cómo? O sea, la gente que rechaza está rechazando por derechos sociales y la gente que aprueba está aprobando por derechos sociales. Solo que la gente que aprueba un concepto general de derechos sociales y la gente que rechaza está hablando de cosas concretas sobre los derechos sociales. Entonces, hay un problema de que efectivamente no ha sido capaz de articular una respuesta política que quede claro que esos derechos sociales en abstracto tienen una vinculación clara con los problemas sociales de Chile en concreto. Entonces, ese tipo de errores son cosas que tienen que mantener un diagnóstico. Yo tengo la impresión de que en general hay un problema de diagnóstico respecto a qué es lo que hay que hacer o cómo abordar cada uno de los problemas, cuáles son los lugares donde se puede atacar, y más allá de la ponderación de algunos más y de otros menos, creo que el tema no está en el tono, hay como todo un tema más estético, ¿no? Como cuál es el tono, cuál es la estrategia de publicitaria, comunicacional, en fin. Yo creo que el tema no está ahí, yo creo que hay un tema de diseño político, que es donde las cosas van tocando en general, que pasó con la convención y está pasando con el gobierno y que puede marcar una cosa que a mi juicio es muy compleja, y es que ya las dos coaliciones históricas de Chile cayeron en conjunto por no tener respuestas políticas a esta crisis. Esta nueva coalición es la coalición que viene a dar una alternativa, y eso es muy importante, y que legitima de alguna manera el sistema político a través de esa alternativa, y resulta que si fracasa rápidamente, no queda muy claro si la ciudadanía va a decir, bueno, tendremos que seguir probando dentro del sistema político, o puedan aparecer tesis
mucho más radicalizadas respecto a que el sistema político no sirve para nada. Una última cosa de la convención, antes ya de lleno en Dime. el gobierno, el preámbulo, habían varias propuestas, habían generado muchas polémicas, finalmente llegaron a una que fue aprobada en la comisión. ¿Qué le parece eso? ¿Se hace alusión al estallido social? ¿Hay otros temas que se dejaron de lado? Mi impresión es que en general, a ver, el texto final y la discusión, siendo cosas distintas, concurren igualmente en la legitimidad de todo el proceso. O sea, si tú en la discusión viste un conjunto de cosas que parecen complejas, que pasó ya con la misma constitución, con el texto propiamente tal, se hace complicado. O sea, cuando tú empiezas a cuestionar la independencia de Chile, cosas que son súper, para gente común y corriente, son normales y no hay nada que discutir. Bueno, nadie se para en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins a cuestionarse, digamos, qué tanto merece. Hay un par de o'higginistas versus carreristas, que se ven en unos clubes específicos, pero son 20 personas. Entonces, hay un problema allí cuando uno entra en ese tipo de disquisiciones. Creo que, que la comisión de preámbulo tenía que ser una comisión que lograra lo que corresponde a una constitución y a un preámbulo de una constitución, que no es un texto relevante en la práctica, pero que sea un texto que integre y que haga la sensación de que los chilenos sienten que es su texto constitucional en la totalidad. Obviamente va a haber gente que no le va a gustar, un 5, un 10, un 15%. Lo que no te puede pasar es que al 50% de las personas puedan parecerle uno, dos o tres párrafos profundamente ofensivos. Creo que esos son errores. Hay una ausencia de aprendizaje en eso. A mí me llama la atención, ¿no? Lo, la verdad es que lo veo hace mucho rato, se ha comentado hace mucho rato, lo han dicho muchas personas, y me llama la atención. A mí me parece que hay un error de no ser capaz de asumir en todo un grupo que fue el que más criticó a la concertación por ser autocomplaciente. Yo veo unos niveles de autocomplacencia extraordinarios, extraordinarios, incólumes. Es como si no hubiese el coro, y puede ocurrir que después de haber dicho todas las semanas que había una nueva razón por la cual se había hecho historia, ¿ya? Se puede llegar a ocurrir una situación que yo creo que todavía no es algo que esté claro, aunque las encuestas digan lo contrario, pero puede ocurrir que se rechace, y lo histórico va a ser eso, que se rechaza. O sea, que todo lo demás, todo lo que se había construido con cada una de las páginas rodeada de tres cosas históricas supuestamente, resulta que terminas por rechazarlo. No, y eso es muy complicado para Chile, creo que sería muy grave en ese sentido, un rechazo, porque básicamente interrumpe un proceso que ya se abrió y que va a tener que abrirse de nuevo si es que se rechaza. Ah, Entonces, es problemático porque ya llevamos 10 años en esto, perderemos otros 5. O sea, o sea, de ningún caso esto se acabaría ni con el apruebo ni con el rechazo, porque van a venir muchas cosas no, de después. hecho, Sí, disculpa, es que hay una cosa que es bien importante ahí. Lo más probable es que gane el apruebo o gane el rechazo en un plazo de 5 años, hayan reformas constitucionales que hagan que la constitución que quedó luego del rechazo se parezca mucho a esta, y que esta, en caso de que se apruebe, se parezca bastante a algunos elementos que era evidente que estaban chocando con el grueso de la ciudadanía, y que se van a modificar en los próximos años. Eso es ya, pero eso evidente. sería O una sea, buena noticia si lo miramos, porque al final, de alguna manera todo terminaría convergiendo en algo más o menos razonable quizá para todos los sectores. totalmente. El problema es que estamos dejando que la historia haga el trabajo Lo que herido en el deberíamos hacer camino. nosotros. O sea, ¿por qué la historia, así sola ella, pobrecita, tiene que hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros, que es que nos funcionen las cosas que hacemos? ¿Ya? Es Entonces verdad. la historia se va a demorar 5 años más de algo que podría estar resuelto en noviembre, diciembre. Alberto, brevemente, nos queda poquito tiempo. ¿Cómo ves estos primeros meses del gobierno? Ya algo mencionó antes, la dificultad, los temas de seguridad son complejos para ese sector. De esto, el mismo diputado Prado Mirosevic hace un llamado a su sector a que no tengan complejos contra la violencia y la delincuencia. Giro ha tenido que al gobierno utilizar estado de emergencia que tanto señalaron que no iban a tener que utilizar, en Campamento Carabinero, entre muchos otros. ¿Cómo ve este actuar del gobierno para enfrentar estos problemas que son sin duda los que más le importan a la gente en este momento? A ver, el gobierno ha sido errático respecto a estos temas. Había temas que no los tenían agenda en el fondo, que no estaban bien completamente considerados como un asunto que iba a acontecer necesariamente. Y eso es bastante problemático en ese sentido. Ahora, yo te diría lo siguiente, que los errores coyunturales son menos importantes que algo que va un poco por detrás, de alguna manera, que es la posibilidad de generar las transformaciones más estructurales respecto a esos temas, de cómo abordar el tema de seguridad
en un sentido estructural, porque hay que decir que es cierto que el tema del narcotráfico creció con Piñera, con Bachelet, o sea, no es un problema de Boric. Coyunturalmente el manejo ha sido malo y ha generado que explícitamente, que siempre es un tema relevante, no es irrelevante, explícitamente quede en evidencia el poder de ciertos grupos, el poder de ciertos tipos de delitos, en fin, se manifiesten con más claridad porque ven confusión en el sistema normativo, en el fondo, en las instituciones y en el sistema normativo, en cómo se piensa el poder desde el gobierno. Ahora, a mí lo que me preocupa en realidad es que esa contingencia, mejorándola, empeorándola, pero esa resolución de la contingencia no vaya acompañado desde ya de una planificación, de un estudio respecto a otras experiencias internacionales, de tener en serio un plan de trabajo respecto a los temas, a todos estos temas. No hablo solo de seguridad, también parte de los temas es que te está estallando de nuevo el tema de educación, y era obvio, porque tú venías de ese tema. O sea, si alguien pensaba que porque tú venías de ese tema te iba a apaciguar, es todo lo contrario. Te van a decir, tú vienes de acá, esto te dio la vida política, gracias a esto llegaste a donde estás, y te vamos a exigir, ¿ya?, que efectivamente tengas la capacidad para poder darnos lo que estamos pidiendo. Al menos la hoja de ruta marcada, en el fondo. Exacto, al menos Claro, pero esa hoja de ruta incluso, hay que decirlo, en términos de diseño, de planificación, era muy insuficiente todavía. Mm. Y lo que da la impresión es que efectivamente detrás de eso, que puede ser un programa de gobierno y un texto, tal vez hay unos tremendos documentos que se han trabajado, pero da la impresión de que efectivamente eso no lo está y que y de que efectivamente no estamos avanzando por detrás con aquellas reformas más estructurales de manera consistente. Muy brevemente, porque ahora sí ya no tenemos más tiempo. ¿En qué pique queda la ministra del Interior después de todo lo que ha ocurrido? Tuvo varios traspiés en un inicio, ahora se la ha visto bastante más contenida, reforzada su equipo. ¿Se puede seguir sosteniendo esa situación o no sé? Mira, da la impresión, yo creo que ya tiene más que ver con la condición de época que con la condición de ella misma. Da la impresión de que hoy día los ministros no es como antes. O sea, los presidentes tienen que estar muy acostumbrados a salir a jugar de líbero, por decirlo así, en el equipo y a tener que ir a ver muchos problemas. Y por tanto, de alguna manera, los ministros y las ministras se ven reforzados en la práctica y no parece tan indispensable un cambio de ministro. La razón fundamental, a mi juicio, por la cual va a ser muy difícil cambiarla, es que nadie lo quiere. ¿Ya? O sea, lo quiere, qué sé yo, algún subsecretario que ya está haciendo esa pega, pero nadie del sistema político con un nombre grande quiere ese cargo, y por tanto eso es complejo. Y como a nadie le gusta en el gobierno que aparezcan nombres nuevos, nadie le va a pasar la pelota del Ministerio del Interior a un nombre que no tenga ya cierta historia, ¿ya? Porque lo convierten rápidamente en un posible presidencial y esas cosas que molestan mucho dentro de los Pero grupos además, políticos y particularmente en el Frente Amplio. meterse justo en medio del conflicto no es un cargo que suene muy apetecible en estos minutos. Muchísimas gracias por No. haber conversado con nosotros, Alberto. Se nos hace tan corto el tiempo. No hay problema, Bárbara, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Los dejamos todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.